San Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 19. ¿Están conmigo ya, hermanos? Note qué dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cómo habla este pasaje de la obra de Dios enviando a Jesucristo a este mundo? Dice que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y luego el versículo 19 dice que, note que dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche. Gracias por darnos este tiempo en una época como esta, para reunirnos, Señor, y agradecer mucho tu misericordia, tu gracia y tu amor, al haber enviado un día a tu Hijo Jesús a este mundo. Gracias, Señor, por el evangelio que se ha predicado desde entonces y aún desde más atrás, Señor. Ese mensaje se ha estado predicando por años, por siglos y siglos. Gracias por tu amor. Gracias por fijarte en nosotros, aún sin merecerlo. Queremos esta noche, Señor, darte las gracias por ese don inefable que tú mandaste a esta tierra un día, por todo ese sacrificio, por todo ese sufrimiento, por toda esa convivencia, Señor, con este mundo, que por cierto nunca entendió el propósito de su llegada. Bendícenos en estos minutos para hablar de tu palabra y dirígenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Acerca nuestros corazones a ti, Señor, aun cuando ya somos tus hijos, aun cuando ya somos salvos. De cualquier forma, Señor, acerca nuestro corazón a ti. Haznos más fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a amarte más cada día y a entender mejor tu palabra cada vez. Ayúdanos en esta noche, Padre. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Dice la Biblia que la luz vino al mundo. Sin embargo, es interesante, hermanos, que desde que el hombre pecó, desde que el hombre se rebeló contra Dios, se cambió todo en el hombre. La Biblia dice en Isaías que su propio pueblo a lo dulce decían amargo y a la luz decían oscuridad, y cambiaron toda la forma de ver las cosas. Y en este versículo dice que aunque la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay que estar muy perdido para hacer esto. Hay que tener bien distorsionada, hermanos, la mentalidad, la perspectiva, la visión, para poder amar más las tinieblas que la luz. Ahora, cuando el hombre vive en tinieblas y el diablo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, ¿qué más puede ver que tinieblas? Y por eso el hombre amó más las tinieblas que la luz. Algo para nosotros inconcebible cuando hemos venido a conocer la luz, cuando hemos venido a la luz. Ahora, antes de conocer al Señor, nosotros estamos igualitos, hermanos. ¿No es cierto que amábamos más las tinieblas que la luz? Nos encantaba más esa vida de oscuridad, esa vida de falsedades, más que la verdad, más que la luz.
Ahora, todo esto el Señor Jesucristo lo está diciendo en el contexto de esa plática con Nicodemo. Nicodemo vino al Señor, dice la Biblia, de noche. Y él comenzó a hablar con Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Era un miembro del Sanedrín, era maestro de Israel, dice la Biblia. Era un hombre muy preparado. Vino una noche a Jesús, probablemente cuidando su reputación ante los demás judíos. Dice en la Biblia que algunos de ellos creían en Jesucristo. Les había impresionado, les había llamado tanto la atención con lo que él hacía. Pero la Biblia dice que no lo confesaban públicamente porque tenían miedo de perder, tenían miedo de la gloria ante los fariseos. Y no le confesaban públicamente. Nicodemo vino a él de noche, probablemente cuidando su reputación ante los fariseos, o probablemente buscando la tranquilidad de la noche para hablar con Jesús. Ahora, quiero que note algo, hermanos, antes de llegar a los últimos versículos. Nicodemo tiene cierto conocimiento del Señor Jesucristo. Hay algo que le intriga a Nicodemo. Y él anda buscando al Señor, buscando la oportunidad de acercarse a Él, de entablar una conversación con Él. Le dejó saber ciertas cosas al Señor Jesucristo. Le confesó ciertas cosas que se hablaban allá en los pasillos. Todos los judíos, aún los fariseos, miraban a Jesús, le veían hacer lo que hacía, y él era tema entre las conversaciones de ellos. Y había algo en Nicodemo que le hacía buscar la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesucristo, de decirle lo que sentía su corazón, de decirle lo que él pensaba de él. Y cuando nomás llegó con el Señor Jesucristo aquella noche, versículo 2, le dijo: Rabí. Ahora, eso es interesante, hermanos. Rabí. Esto ya era un reconocimiento para el Señor Jesucristo. Algo cerca de la realidad andaba Nicodemo. Algo de la verdad de lo que Cristo era, él había percibido. No lo ve como cualquier judío, no lo ve como cualquier ciudadano de su tierra. Le dice Rabí. En el Nuevo Testamento era un reconocimiento honorífico esto. No cualquiera era reconocido como un rabí o un rabino más adelante. Y luego él le dijo algo interesante, hermanos, en su conversación. Y aunque fue tan interesante para el Señor Jesucristo de repente saber y escuchar lo que Nicodemo le dijo, note que el Señor no se entretuvo en eso. Nicodemo le dijo: Rabí. Y luego, ¿qué dijo? Sabemos quiénes. Si la Biblia está hablando nada más de él viniendo a Jesucristo aquella noche. Él se dio una escapadita, supo dónde estaba Jesús y vino a él, lo buscó a él. Y cuando llega con él dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, ¿cómo lo han sabido? ¿Cómo percibieron eso? ¿Cómo se han dado cuenta ellos que él vino de Dios, que no es cualquier hombre, que Dios tiene mucho que ver con su presencia en la tierra, ahí entre el pueblo? ¿Cómo Nicodemo percibió eso? Y dice: sabemos que has venido de Dios. Él está diciendo: no tenemos la menor duda en cuanto a tu procedencia, en cuanto a tu poder, tu autoridad, no dudamos de eso. Hermanos, Jesús era tema en los círculos religiosos. Jesús era tema en los círculos sociales del pueblo de Israel. En el capítulo 2 se registran dos acontecimientos muy interesantes. Era apenas el principio de su ministerio. Uno que manifestaba su poder y otro que manifestaba su autoridad. Se recuerda cuando en aquellas bodas de Caná el Señor convirtió el agua
en vino. Es una muestra de su poder. Dice la Biblia que muchos, versículo 11, 2:11 si quiere verlo. Dice, este principio de señales. Ahora, no pierda de vista esto, hermanos, porque una de las cosas que Nicodemo dijo al Señor es que nadie hace que estas señales si Dios no está con él. Le dijo, hemos visto algunas cosas que haces y estamos seguros que nadie hace esas señales si Dios no está con él. O sea, hay algo especial en ti. Hemos estado observando y viendo lo que has hecho. Y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Más adelante llega al templo, y usted conoce la historia, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo, versículo 15, a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahora fíjese en esa escena, hermanos. Esto llamaba la atención. En alguna ocasión los fariseos le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Parece que Jesucristo rebasaba los límites de lo que los fariseos esperaban que él fuera, o de lo que los fariseos esperaban que él hiciera, y lo vieron hacer cosas que nadie se atrevía a hacer. Les hablaba como nadie se atrevía a hablarles. Recuerda que a veces cuando dice que se sorprendieron de su autoridad, porque les hablaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Parece que nadie hablaba como él hablaba, y parece que nadie hacía lo que él hacía. Y aquel día están impresionados por lo que está pasando. ¿Con qué autoridad viene? Y entra al templo y comienza, sin importarle si le va a gustar o no le va a gustar, sin importarle cuál va a ser la reacción de ellos. Agarró las mesas de los cambistas y tiró todo. Hizo un azote, dice la Biblia, de cuerdas, y echó fuera del templo a todos. ¿Se puede imaginar esa escena, hermanos? Repartiendo azotes a diestra y a siniestra, y viendo el montón de gente saliendo. Ahora, Jesús era tema en los pasillos. Jesús era tema ahí en el atrio. ¿Viste lo que hizo? ¿Escuchaste lo que dijo? Hablaban de él, unos bien, otros mal. Unos le admiraban, otros le rechazaban. Unos se admiraban de su autoridad, otros se rebelaban contra su autoridad. Unos estaban admirando y apreciando su autoridad, otros la cuestionaban. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad para hacerlo? Hermano, Jesús era tema entre el pueblo de Israel. Unos lo veían como venido del cielo, sin embargo otros le veían como un impostor entre el pueblo de Israel. Los que le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, están diciéndole, ¿de dónde esa autoridad? ¿Te la atribuyes a ti mismo? ¿Quién te dio esa autoridad? Por lo que Nicodemo dice, parece que al ver su comportamiento, al ver sus actitudes, su actuación, al ver las señales que hacía, al ver su poder, al ver su autoridad, Nicodemo y otros seguramente en sus conversaciones llegaron a una conclusión: ha venido de Dios. Ha venido de Dios. Quizá no les gusta lo que hacen, quizá no están de acuerdo con su autoridad, pero no pueden negar que ha venido de Dios. Y Nicodemo dice, sabemos que ha venido de Dios, sabemos. Lo hemos conversado. Hemos considerado tu actuar. Hemos visto tus señales. Hemos visto tu autoridad. Sabemos que has venido de Dios.
quizá no entienden todo lo relacionado con su persona. Quizá no entienden todo lo relacionado con su obra. Quizá no entienden todo lo relacionado con el propósito de su venida, pero saben que ha venido de Dios. Y hermanos, este mundo no anda mejor que aquellos. Este mundo no duda que Cristo vino de Dios. Este mundo no duda que un día Jesús nació de una virgen. Este mundo no duda que Jesucristo una vez fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Este mundo no duda eso. Lo sabe el mundo. Sabe que vino de Dios. Pero no entiende a Jesucristo. Este mundo no entiende a Jesucristo. Este mundo no entiende ni siquiera la obra de Jesucristo. Es pura religiosidad, es puro fervor momentáneo, el que en determinado momento la gente piensa en la obra de Jesucristo. Pero este mundo sigue sin entender. Sabemos que has venido de Dios. No sabemos más de tu obra, no sabemos más de tu persona, no sabemos más del propósito exacto de tu venida, pero sabemos que has venido de Dios. Eso es lo que Nicodemo estaba diciendo. Ellos están convencidos que nadie puede hacer las señales que Él hace si Dios no está con Él. Digo, hay algo de Dios en ti, hay algo de Dios contigo. No harías lo que haces si Dios no estuviera contigo. Bueno, no hay duda que Nicodemo está en la puerta. Él está en un buen principio aquel día. De hecho, el haber venido a Jesús de noche no lo hacía cualquiera, ni siquiera un fariseo. Probablemente otros se cuidaban hasta de venir de noche a Jesús. Alguien podía delatarles. Nicodemo tuvo que armarse de valor. Y es interesante, hermanos, cómo cuando alguien llega a creer con todo su corazón, cuando alguien llega a convencerse de lo que Jesús es, de lo que la palabra de Dios dice, hermanos, va a ir en contra de toda la corriente. Vas a vencer temores al rechazo. Vas a vencer temores al desprecio. Vas a tener temor, vas a perder temor a perder tu reputación, a que alguien hable de ti como un evangélico, como un creyente buscando a Jesús. Nicodemo no se aguantó, hermanos, y él era importante, era parte del Sanedrín, era parte de esos fariseos. Allá más adelante en el capítulo 7, si no ando mal, capítulo 7. Mire cómo hablaban los fariseos, hermanos. Capítulo 7, versículo 48. Bueno, voy a leer quizás versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Ellos habían mandado a traer a Jesucristo. Versículo 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mire, lo habían mandado a traer al Señor Jesucristo. Y cuando ellos llegan, en lugar de apresarlo, en lugar de agarrarlo y traerlo a los fariseos, se quedaron asombrados escuchándolo. Es interesante. Nunca hemos oído a un fariseo disertar como él está haciéndolo. Y ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es increíble escucharle. Es interesante oír lo que él dice. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Vean cómo miraban las cosas, hermano. Para los fariseos, escuchar lo que Cristo decía y creer lo que Cristo decía era ser víctima de engaño. Así es como ellos lo miraban. Versículo 48. Mire la pregunta: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Y qué?
Nada más porque alguno de ellos no creía, era mentira lo que Cristo predicaba. ¿Eran los gobernantes o eran los importantes fariseos los que marcaban la pauta para creer o no creer lo que Cristo decía? Tan orgullosos eran, hermanos, que ellos dicen: mire, ningún gobernante, ni siquiera nosotros hemos creído. ¿Cómo ustedes van a creer? Es lo que ellos están diciendo. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, mire qué pensaban ellos: maldita es. Así miraban los fariseos a los judíos, hermano, a la gente que no iba con la ley. Interesante que en esa reunión está Nicodemo. Y escúcheme esto, hermanos: cuando alguien ha llegado a creer con todo su corazón, vas a estar alguna vez en conversaciones como estas, y no te la vas a poder aguantar. Si eres cristiano, tienes convicciones, crees la Biblia, testificas de Cristo, eres salvo, eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, hay cosas que no te las vas a aguantar. Pero si te las aguantas y te haces el loco y agachas, duda de tu salvación, duda de si eres hijo de Dios. Si oyes a gente hablar como hablan de la Biblia, del Evangelio, de los creyentes, de la iglesia, de la palabra de Dios, y nada más te solapas y te escondes y dices: ay de mí si digo algo, que soy creyente. Nicodemo está entre fariseos, ya los escuchó cómo están ellos hablando, y allí está Nicodemo escuchando esa conversación, y él que conoce la ley, y él que sabe todos los procedimientos de la ley, no aguantó escuchar eso, hermanos. Y el versículo 50 dice: les dijo Nicodemo, el que había venido a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos. Era uno de ellos, era parte del Sanedrín. Si usted quiere verlo, era uno de los magistrados de la Corte Suprema de Israel. Era la esencia, hermanos. Ahí estaba la gente más estudiosa. ¿Recuerda el apóstol Pablo que dijo que era? Fariseo. En cuanto a la ley irreprensible. Y dice que aventajaba a algunos de ellos. Hermano, era una eminencia. Pablo era una eminencia. Nicodemo no lo era menos. Estos no estaban ahí por cuello. Era gente que estudiaba la ley, conocía todo esto. Nicodemo, el que era uno de ellos, les dijo, pregunta, versículo 51: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hermano, Nicodemo se venía trayendo algo adentro de él. Nicodemo cargaba algo en él que le quemaba, no podía callarlo. Él ha estado muy inquieto por oír a Jesucristo y por ver lo que él hacía. Y aquel día no pudo quedarse callado y dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Está diciéndole: ustedes están juzgando a alguien que a lo mejor no han oído. Si estos hombres vienen a nosotros diciéndonos que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, es porque es cierto que habla superior a cualquier hombre. Nicodemo dice: yo ya le puse atención, yo ya lo escuché, ya estoy sabido de las cosas que hace. Dice: ¿y sabe lo que ha hecho? Versículo 52. Respondieron y lo dijeron, escuche esto: ¿eres tú también Galileo? ¿Sabe qué están diciéndole? ¿Qué? ¿Ya te perdiste también? ¿O qué? ¿Ya te engañó también? Hermanos, dígame si el mundo no piensa eso de nosotros cuando llegamos a conocer al Señor Jesucristo. El mundo piensa que ya nos volvimos ignorantes, que ya nos lavaron el cerebro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya te engañaron también a vos? ¿Ya te engañaron también? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto no puede ser.
Hermanos, había en Nicodemo algo que le traía al Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, cuando algo quema por dentro, cuando algo no puedes sacarlo de tu mente y de tu corazón en cuanto a Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él ha dicho? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él nos ha mandado a hacer? Bueno, hay algo que no vamos a poder sacarlo de nuestro corazón hasta que lo confrontemos con nuestra realidad. Nicodemo no andaba tranquilo. Dijo, hay algo en este hombre. Hay algo en lo que dice. Hay algo en lo que hace. Este no es cualquier hombre en la tierra. Él dijo, sabemos que has venido de Dios. Nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Las inquietudes que tiene acerca de su persona, de sus obras, de su procedencia, lo ponen en un buen principio, hermanos. Y de hecho ya vimos, hay evidencia que Nicodemo llegó a creer y ser un discípulo de Jesús. Ya vimos en el capítulo 7. Bueno, eso no lo hace cualquiera. Cualquiera no arriesga nada si no ha creído en su corazón. Y aquella noche cuando Jesús murió, aquel día que Él murió, cuando iba a ser puesto en el sepulcro, la Biblia dice que estuvo presente cuando Jesús murió. Cuando José de Arimatea fue para pedir el cuerpo, Nicodemo fue con él también. No hay duda que Nicodemo llegó a creer, hermanos. Y aquella visita dio lugar a una conversación muy interesante. Dentro de esa conversación está el famoso versículo que fueron las palabras del Señor Jesucristo, que la gran mayoría de cristianos hemos aprendido primero, hermanos. Yo no sé qué versículo aprendió usted primero, pero este fue el primer versículo que yo aprendí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bastó que Nicodemo llegara aquella noche y dijera lo que dijo para que Jesús inmediatamente, hermanos, comenzó una conversación con él. Comenzó a enseñarle y a aclararle ideas y fue al grano directamente. Él le dijo que más que venir como maestro a esta tierra, eso fue lo que Nicodemo dijo. Sabemos que has venido como maestro. Sabemos que has venido de Dios. Ahora quiero que note que Nicodemo no comprendía completamente el propósito de su venida. El cómo es que había venido, cómo que había venido. Le dice, has venido de Dios como maestro. Estaba impresionado por sus enseñanzas. Estaba impresionado por sus pláticas. Y se limitó a eso. Todo lo que Nicodemo podía pensar es que veniste como maestro. Eso no ha cambiado en muchos puntos de la sociedad, hermanos. Para mucha gente Jesús nada más es un hombre bueno que vino a esta tierra. Eso es todo lo que Él es. Era bueno, estuvo en la tierra, hizo muchas cosas buenas, hizo el bien a mucha gente. Murió por una causa, murió como mártir, por defender lo que creía, como cualquier otro ha muerto a través de la historia. Eso es lo que el mundo pensaba. Eso es lo que muchos hoy día piensan de Jesucristo. Y Él dice que más que venir como maestro, dice Jesús, ha venido para ser el medio por el cual el hombre puede nacer a una nueva vida que es producida por el poder de Dios. Dice Nicodemo, quiero aclararte algunas cosas. Y la primera cosa que Jesús le dijo, muy solemne, pero muy enfáticamente, hermanos, versículo 3. Búsquele
si encaja la respuesta de Jesús con lo que Nicodemo había venido a decirle. Respondió Jesús y le dijo, note eso, hermanos, de cierto te digo, no se olvide esa frase, de cierto te digo. Esto es enfatizar una verdad que va a ser dicha. Eso es realzar una declaración que viene después de eso. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo esto habrá confundido a Nicodemo, hermanos? Él acaba de decirle, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esperamos otra respuesta. Esperamos otra reacción a las palabras de Nicodemo. Por lo menos una palabra de gratitud. Por lo menos una palabra de felicitación. Recuerda que dijo el Señor a Pedro aquella vez, cuando el Señor dijo a Pedro, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y luego le dijeron lo que la gente pensaba de él. Y luego él dijo, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? ¿Recuerda qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el Señor a continuación? Bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Lo felicitó. En otras palabras dijo, has aprendido la lección, has percibido exactamente lo que yo soy. Y aquel día cuando Nicodemo viene y dice esas palabras, esos elogios al Señor, pues esperábamos que él dijera, gracias Nicodemo, muy amable de tu parte. Qué bien que te has fijado algo de mí. Jesús no dijo eso. Él dijo, Nicodemo, quiero decirte algo. Y más que lo que ha dicho de mí, me preocupa tu condición. Puedes llenarme de elogios que quieras. Puedes saber que soy el Eterno. Puedes saber que soy el Hijo de Dios. Puedes saber que he venido del cielo. Pero todo el conocimiento que tengas acerca de mí no te va a llevar al cielo. Hermanos, este mundo está lleno de gente que conoce la Biblia más que ustedes y yo seguramente. Este mundo está lleno de gente que conoce tanto de la Biblia, conoce tanto de Dios, conoce la teología, conoce la deidad de Cristo, conoce la eternidad de Cristo, conoce el nacimiento virginal de Cristo, defiende todas esas doctrinas, conoce demasiado. Parece que el Señor está diciendo, me alegra mucho que conozcas algunas cosas de mí. Pero Él dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una cosa necesita Nicodemo. Podrá no saber, podrá no entender que he venido de Dios, podrá no entender que lo que hago lo hago por el poder de Dios, podrá no entender todas esas cosas, pero si solamente entiendes que necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, para entrar en el reino de Dios, la hiciste. La tienes hecha. Ahora, hermano, el tema que Jesucristo está tocando con Nicodemo es un tema bien difícil para Nicodemo. Cuando Jesús ve la condición de Nicodemo, le hace una declaración muy solemne. Me imagino que Nicodemo, cuando escuchó eso, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto, a ver, ¿cómo? ¿Se imagina la reacción de Nicodemo? A ver, ¿cómo está eso de nacer de nuevo? Y usted y yo sabemos lo perdido que andaba Nicodemo, hermanos, con esa declaración. Él no entendía eso de nacer de nuevo. Versículo 4.
Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, es un rabí quien está diciendo esto. Es un miembro del Sanedrín, es un fariseo que conoce la ley. Es un hombre estudioso el que está diciendo eso. Es un hombre que para estar donde estaba como parte del Sanedrín, hermanos, tenía que conocer la ley, tenía que conocer las profecías, tenía que conocer tanto de la Biblia. Y usted ve la pregunta que él hace como un niño de 3, 4, 5 años. Parecen esas preguntas que los niños hacen, ¿verdad? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y quién me trajo a mí? Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dijo el Señor: es necesario nacer. El que no naciere de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo así? Fíjese a dónde direccionó su mentalidad Nicodemo. O sea, el único nacimiento que yo conozco es que una mujer da a luz. Ese es lo único. Y dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No hay nada aquí que Jesús se haya reído, hermanos. Pero déjeme pensar que por lo menos se habrá sonreído. Qué preguntita la de Nicodemo. Y más adelante, cuando Nicodemo se había interesado un poco en el tema, le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Explícame. Y otra vez Jesús dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, que no saben ni qué te estoy hablando. O sea, que si te hablo del nuevo nacimiento, te hablo de nacer otra vez, o sea, que no entiendes nada de eso. Siendo maestro de Israel. Versículo 7. El Señor dijo a Nicodemo: no te maravilles, no te asombres, no te sientas confundido. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, de ahí en adelante el Señor comenzó una explicación para Nicodemo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo es que se nace de nuevo? Le habló del Espíritu Santo, le habló de la palabra de Dios. Le dejó saber que eran los agentes que contribuían a nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, es empezar a vivir de nuevo. Es empezar una nueva forma de vida. Es comenzar con una nueva naturaleza. Una nueva vida comienza con una nueva naturaleza. Nacer de nuevo significa comenzar guiado por el Espíritu Santo. Es una nueva vida, una nueva mentalidad. Hermanos, cuando se nace de nuevo, cuando se llega a ser cristiano, cuando llegamos a reconocer a Jesús como nuestro Salvador, entregamos nuestra vida a Él. Dice la Biblia que estamos naciendo de nuevo, estamos comenzando una nueva vida, con una nueva naturaleza, con una nueva mentalidad, con una nueva actitud hacia el pecado, con una nueva actitud hacia la santidad. Nuevos propósitos en la vida, un estilo de vida diferente. Eso es lo que pasa con una persona que nace de nuevo, hermanos. Denle una examinadita esta noche a lo que pasó con usted cuando aceptó a Cristo, cuando dice que aceptó a Cristo. ¿Hubo cambio de actitud hacia el pecado? ¿Comenzó una nueva vida con una nueva mentalidad? Hermanos, ¿cómo nos cambia la mentalidad cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Hermanos, ¿cómo cambió en la mente?
cómo cambió en el corazón, cómo cambió nuestra forma de ver las cosas, cómo cambió nuestra forma de pensar. Ya no pensamos igual, ya no sentimos igual, ya no tenemos la misma actitud y condescendencia con el pecado. La santidad ya nos importa. ¿Cuántas cosas pasaron en la vida de una persona cuando acepta a Cristo? Hermanos, de hecho es un nuevo nacimiento, es una nueva vida en Cristo. Déjeme preguntarle esta noche, hermanos, aprovechando que es Navidad, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿En serio? ¿Piensa diferente que como pensaba antes de ser salvo? ¿Tiene una actitud diferente hacia el pecado? ¿Tiene una actitud diferente hacia la santidad? ¿Tiene una actitud diferente hacia este libro que antes no le importaba? Bueno, antes de ser salvo, este libro valía para nosotros. ¿Quién leía una Biblia? Yo por lo menos no lo hacía antes de ser salvo. ¿Ha nacido de nuevo? Nicodemo se supone que no era un hombre dado al pecado. Pecador sí, pero no dado al pecado. Pero no vivía para el pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo aquella noche se enfoca en la más grande necesidad de Nicodemo. Él no perdió tiempo, hermanos. Él no fue por las ramas. Él no se entretuvo agradeciendo sus elogios. Él no se distrajo en esas cosas. Jesús, sabiendo lo que ha traído a Nicodemo a él, sabiendo la intriga que hay en su corazón, la inquietud que hay en su mente en cuanto a la persona de él se enfocó en la necesidad de Nicodemo. Él no tiene mucho tiempo probablemente para estar con él. Probablemente ya no va a volver a hablar con él. Jesús no quiso que esa conversación se le fuera por otro lado. Que esa conversación se convirtiera en una discusión de sus atributos, de su procedencia, de lo que él era, de lo que él hacía. Y qué interesante que te has fijado en eso. Y qué bueno que te gusta lo que hago, lo que digo. Qué bueno que reconozcas que vengo. Jesús no quiso que la conversación se fuera por ese lado. Él tomó tiempo para explicarle que aquel nuevo comienzo en su vida no era el resultado de ningún esfuerzo humano. No era el resultado de una sabiduría humana, de un poder humano, sino que era el resultado del poder del Espíritu Santo obrando en la vida de aquel hombre, mientras el hombre rinde su vida y entrega su vida a Dios. El Señor tomó tiempo para explicarle eso. Dijo: Nicodemo, el nuevo nacimiento del que estoy hablándote no es el resultado de un esfuerzo que vas a hacer para cambiar. Hermanos, este mundo está lleno de gente que ha tratado de ser diferente y cambiar una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y terminan frustrados y decepcionados y derrotados porque nunca cambia. Aún cristianos, hermano, entre comillas. Usted ve un montón de cristianos hacer propósitos en el año nuevo. Dice: hoy sí voy a ser mejor cristiano. Este año comienzo a ser fiel. Este año me deshago de algunas cosas que no van en mi vida espiritual. Este año voy a comenzar a tratar mejor a la gente a mi alrededor. Voy a ser mejor hijo. Voy a ser mejor padre. Voy a ser mejor trabajador. Voy a ser mejor cristiano. Voy a leer la Biblia. Voy a orar, y no lo logras. Examínalo. A lo mejor no eres creyente. A lo mejor te gusta el evangelio, te gusta una iglesia cristiana, pero a lo mejor no eres creyente. Pues nada está pasando en tu vida. Cambias y cambias y cambias y nunca cambias. Quieres lograr y lograr y lograr y nunca logras. Nunca te quedas en la vida espiritual. Nunca te quedas siendo fiel.
No es el esfuerzo personal. Deja que Dios lo haga, que Dios lo obre. Bueno, esos cambios en la vida de todo hombre no son el resultado ni siquiera de venir y sentarte y escuchar una predicación. Algunos se pasan toda su vida en la iglesia y se la van a pasar toda su vida en la iglesia. Se van a morir y nunca cambiaron. Nunca llegaron a ser creyentes de veras, fieles al Señor, que servían a Dios, que se rendían al Señor, que asombraron a la gente a su alrededor y dijeron: pero este hombre, esta mujer, ¿cómo ha cambiado? Se va a morir y los padres nunca van a poder ver ese cambio en los hijos, los esposos en las esposas en los esposos, los hijos en los padres. Hermanos, la gente que vive alrededor de nosotros, que nos conoció antes y nos conoce ahora, debería estar asombrada. ¿Recuerda qué asombro causaba a Pablo? ¿No es este el que perseguía a los cristianos? Y aún a Damasco vino para llevar presos ¿no es este? Dice la Biblia que Pablo se esforzaba más en confundirles y predicar a Cristo. El cambio que Dios obra cuando se nace de nuevo, hermanos, es semejante a aquel ciego que Jesús le dio la vista. Y la gente comenzó a preguntarle: ¿no es este el ciego que se sentaba y mendigaba? Y él decía: yo soy. ¿Y cómo sucedió ese cambio en tu vida? Y él le contaba a su manera, hermanos. Y note algo interesante en esa historia del ciego. Le preguntaron quién le había sanado, si era profeta, y le dijo: yo sí sé, profeta, yo no sé nada de todo eso. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. No me pregunten teología, no me pregunten nada de todo eso. Bueno, es lo que un cristiano sencillo sabe hacer. Alguien a quien Dios ha cambiado no sabe de teología, no sabe de apología, no sabe de nada de todo eso. No sabe qué es un compendio de teología, qué es un compendio de la Biblia, no sabe nada de eso. Lo único que sabe es que era un pecador, que reconoció que era pecador, que reconoció a Cristo como su Salvador, le entregó su vida, cree en las promesas de vida eterna y tiene la certeza de ser salvo. Y él dice: mira, todo lo que yo sé es que acepté a Cristo un día y la promesa de la Biblia dice que yo soy salvo, y eso es todo lo que yo sé. No me pregunten de la deidad de Dios, no me pregunten del nacimiento virginal de Cristo, no me pregunten de neumatología, no sé nada de todo eso. Lo único que sé es que antes no era salvo y hoy soy salvo. Lo único que sé es que antes mi vida era otra y hoy es nueva. Lo único que sé es que el poder de Dios me ha cambiado. Dice la Biblia, aquel endemoniado gadareno, recuerda, cualquiera se le corría. Pero luego, cuando se encontró con Jesús, dice la Biblia que estaba bien vestido y en su cabal juicio. Totalmente transformado. Eso es para hacer una aplicación de los cambios que Dios obra cuando se nace de nuevo. Es lo que Cristo estaba diciendo a Nicodemo. Luego el versículo 16. Jesús le dice a Nicodemo que fue el amor de Dios el que motivó su venida al mundo. Ahora, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero no saben más. No saben qué motivó su venida. Él sabe que ha venido de Dios, pero no saben ni cómo, ni para qué, ni qué motivó su venida a esta tierra. Y luego llega Jesús al punto de decirle: Nicodemo, quiero decirte, ciertamente he venido de Dios a esta tierra, pero quiero decirte qué motivó mi venida a este mundo. ¿Por qué estoy aquí? Y él le dice: es por el amor de Dios a este mundo. Yo no vine así por así, no aparecí así por así en esta tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso estoy aquí. Tiene razón en que he venido de Dios.
Pero quiero que sepas que lo que motivó que mi venida a esta tierra fue el amor de Dios. Y Jesucristo no pudo describir, hermanos. No había palabras para describir la grandeza, el amor de Dios por el cual Él había llegado a esta tierra. No había palabra comprensible para Nicodemo. Cualquier palabra se quedaba tan cortita para describir el amor del Padre al haberlo enviado a esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo así de tal manera? De tal manera. Si te dijera una palabra me quedo corto. Si trataras de entenderlo te quedarías corto. De tal manera amó Dios al mundo. Por cierto, hermanos, a un mundo que no estaba esperándole. ¿Qué cosa? Dios ama a un mundo que no le recibió de la mejor manera cuando llegó a esta tierra. Cristo está llegando a la tierra porque el Padre lo ha dado a este mundo, porque de tal manera amó a este mundo. Y ese mundo al que amó, y ese mundo al que ama, y ese mundo por el cual Cristo llegó a esta tierra, ni siquiera le recibió como debía recibirle. Ni siquiera estaba esperándole. A un mundo que, por cierto, pasó desapercibido cuando Él llegó a esta tierra. A un mundo del cual Él dijo a sus discípulos más adelante que les aborrecería a ellos. Cristo dijo: a mí me han aborrecido, a ustedes también les va a aborrecer. Ese mundo al que tanto Dios amó, ese mundo por el cual Cristo llegó a esta tierra, en algún momento va a aborrecer al mismo Hijo de Dios. En algún momento va a aborrecer a los discípulos. Le voy a decir esto, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, a un mundo que no merecía ni la más mínima muestra de amor ni misericordia de parte de Dios. Hemos sido siempre pecadores. Dios no nos ha importado, su palabra no nos ha importado. Hemos pecado como que eso no ofende a Dios. Hemos vivido ignorando a Dios, ignorando su palabra. ¿Qué merecíamos, hermano? ¿Qué merecíamos? Exacto. ¿Merecíamos amor? ¿Merecíamos misericordia? ¿Merecíamos que Cristo llegara a esta tierra para dar su vida por nosotros? Hermano, un mundo que no merecía ni la más mínima muestra de gracia, de amor y misericordia. Sin embargo, Él lo amó de tal manera. Y le voy a decir una cosa, hermanos. El amor de Dios no varía para este mundo, a pesar de lo que el mundo es. Dios lo sigue amando igual. ¿Usted cree que en épocas como estas no le quebrante el corazón a Dios, sabiendo que un día mandó a su Hijo a esta tierra? Sea en estas fechas o no sea en estas fechas, lo importante es que un día lo mandó a este mundo. Y cuando Dios ve a este mundo metido en su propio quehacer, hermano, sin ponerle la más mínima atención a aquel que el Padre mandó por amor a este mundo, a un mundo que hasta el día de hoy ha sido indiferente al amor y a la gracia mostrada por Dios al haber enviado a su Hijo. Bueno, a este mundo no le importa. Este mundo no espera Navidad para darle gracias a Dios. Este mundo espera Navidad para recibir aguinaldo, para irse de compra, para irse a gastar todo.
para ponerse todo encima, para comprar aquí, comprar allá. Este mundo espera la Navidad para eso, para emborracharse, para estar en fiestas, para hacer todo eso que oímos. Para eso el mundo espera Navidad. Y ese es el mundo que de tal manera amó Dios, por el cual dio a su Hijo Jesucristo. Él vino, pero no vino por nada más como maestro. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio resumido. El apóstol Pablo dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, note eso, hermanos. Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Lo merecíamos? No. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 8:32 Pablo dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ojalá el mundo se detuviera para ponerle atención a esto, hermano. Ojalá tanto cristiano se detuviera para ponerle atención a esto. Mira, el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Quítale por todos nosotros y ponle por mí. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti. Ahora piensa, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que el Padre no haya escatimado ni a su propio Hijo, sino que lo haya entregado por ti? Y luego nomás vea la actitud que nos andamos cargando a veces con Dios. Vea la actitud que nos andamos cargando muchas veces con el Padre, con la iglesia, con el servicio a Dios, con darle tiempo al Señor, cuando Él no escatimó ni a su propio Hijo por amor a nosotros. Dice, para que todo aquel, no importa nada de su raza, no importa su color, no importa nada. En el versículo 17, Jesucristo le dice a Nicodemo, escuche eso, hermano, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermano, Jesucristo no vino para condenar. El mundo no necesita más condenación que en la que ya está. El hombre no necesita más condenación que la que ya tiene. Desde que nacemos, hermanos, vivimos en pecado y vivimos bajo condenación. ¿Cuántos años usted vivió bajo condenación? Y vaya que se libró, hermano. 20 años yo viví en ese hilito. El que en Él cree tiene vida eterna, dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre él. Hermano, el incrédulo vive bajo constante condenación. Cada paso que da se la está jugando. Vive bajo constante. Vea lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo 18. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Gracias a Dios, hermano, por el día en que creímos al Señor. ¿No cree?
Dice la Biblia, el que en Él cree no es condenado. Bendito sea Dios, creímos en Cristo. En Romanos 8:1 dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué dice? Y no vendrá a condenación. El que en Él cree no es condenado. Pero note esto, hermanos, si tú no estás seguro de haber creído en Cristo, de ser salvo, de ser un creyente, de ser hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, ponle atención a esto. El que en Él cree no es condenado. Pero, el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Es interesante que dice que ha sido condenado no por ser pecador, sino ¿por qué dice? Porque no ha creído. Porque no ha creído. Si alguien va a ir al infierno, si alguien va a ir un día a condenación, quizás le asombre lo que voy a decirle, hermano, pero no va a ir por pecador. Porque pecadores todos somos, ¿no es cierto? Si alguien va a ir a condenación eterna un día, va a ir porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha confiado en Él, porque no ha puesto en Él su fe. Porque no ha confesado con su boca que cree en Él y confía en su sacrificio como Salvador. Hermano, el mundo ya está condenado por su propio pecado. El mundo ya está condenado por su propia desobediencia. ¿Qué más necesita el pecador cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte? ¿Qué más condenación necesita un condenado a muerte? ¿A qué más se le puede condenar? ¿A qué más? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Hay otra condenación mayor que esa? La amorosa razón del Padre para enviar a su Hijo a este mundo es para que este mundo pueda ser salvo por Él. Pero el mundo cegado por el pecado, hermanos, entretenido en sus orgías de maldad, aprisa en su desenfreno a la perdición. Este mundo no puede ver su condición de muerto. Es interesante que Juan 5:24, después de que dice tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta dónde vive el pecador constantemente? Bajo condenación y en muerte. Y el día que reconoce a Jesús como su Salvador personal, oye la palabra de Dios, le cree a Dios, tiene vida eterna, no vendrá a condenación y ha pasado de muerte a vida. ¡Qué cambio! Y el mundo no se percata, hermanos, la condición en la que vive. El mundo no puede ver las consecuencias de su pecado. El pecado es tan rico y el mundo disfruta el pecado. Y los borrachos agarran la botella como que fueran machos, ¿no? No ven el día de mañana. Y aunque el día de mañana amanezcan de lo peor, el siguiente fin de semana lo vuelven a hacer. Bueno, este mundo está tan ciego que no puede ver las consecuencias de su pecado. No puede ver que hay una condenación. No puede ver su destino final. No puede ver el amor y la gracia de Dios. No puede ver el precio que Dios pagó. No puede ver la condenación en la que ya vive. Versículo 19, termino. Y esta es la condenación. En otras palabras, hermano, esa frase significa: esta es la causa de la condenación. Y esta es la condenación, o esta es la causa de la condenación.
¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Puras cucarachas, hermano. ¿Cómo les ofende la luz a las cucarachas? ¿No es cierto? Las cucarachas disfrutan la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes han regresado una noche a su casa y encendieron la luz y lo primero que vieron que fue cucarachas huyendo para meterse a las reposaderas y detrás de los muebles porque la luz les molesta? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Padre, gracias esta noche por tu palabra.